A ver, no quiero expresar la posición personal como perredista ante la carta de renuncia irrevocable del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al Partido de la Revolución Democrática. Primero lamento la decisión que tomó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Nos solidarizamos, me solidarizo con la posición que él asume, dado que la insensibilidad de los órganos del partido lo llevó a este escenario. El partido se encuentra en una crisis aún más complicada después de la salida del ingeniero Cárdenas, que representa una crisis de identidad. Pertenecer al partido no solo significa estar afiliado. Pertenecer al partido significa identificarse con principios, con propósitos, con aspiraciones, con causas. Y la salida del ingeniero representa la pérdida de la identidad del PRD frente a la sociedad. Yo me quedo en el PRD para dar la batalla en la transformación del partido. Pero no perderé contacto con el ingeniero. Lo buscaré. Seguiré manteniendo la comunicación que me permita tener su orientación, conocer su opinión y participar de los proyectos que un hombre tan importante desarrolla en todo tiempo. Él no se va de la política. Él ha dicho claramente que ya no encontró en el PRD la posibilidad de poder generar los cambios que requiere para poder ser útil a la sociedad. Así lo ha dicho. Él se queda en la política. Y muchas gentes vamos a estar hablando con él, consultando con él, y por eso comparecí ante ustedes para expresar mi opinión sobre esta decisión que, repito, no es la pérdida de un militante, es la pérdida para el partido de la identidad sobre principios, sobre propósitos, sobre aspiraciones, sobre ética, sobre congruencia, y por eso es tan grave la decisión que toma el ingeniero Cárdenas. Senador, ¿es el declive total del partido? ¿Era su fundador? Fue su fundador, fue quien, a través de lo que fue la corriente democrática, así es, se fusionó con la izquierda histórica y se generó este gran movimiento esperanzador de la sociedad de finales de los años de los 80, y ahorita el PRD tiene que dar un vuelco profundo. Yo llamaría sí a que fuera reflexionado en la dirección, sí a que fuera reflexionado en el consejo del fin de semana. Yo llamaría a convocar a un Congreso Nacional del PRD, pero un Congreso crítico, objetivo, no de mayorías mecánicas, automáticas. Que no le pase al PRD el hecho de que los grupos de interés sean los que dominen al pensamiento crítico de la izquierda. Es decir, que el pensamiento crítico de la izquierda se haya anulado por el pensamiento orientado por intereses. ¿No llamarías a Carlos Navarrete a dimitir ante esta circunstancia como lo planteaba originalmente el ingeniero? Mira, si el ingeniero y su llamado no provocó la reacción de la dirección, es perfectamente claro que esto
iba a ocurrir, así ocurrió, ¿sí? Todos quienes estábamos analizando momento a momento, veíamos que esto podía darse, pero yo llamaría al presidente nacional, a la dirección nacional, que no puede solamente lamentarse de la decisión y seguir adelante. Tiene que llamarse a un Congreso Nacional para poder reflexionar este tema, y la única forma de reflexionar es provocando cambios profundos en el PRD. ¿No dimitir Navarrete? ¿No dimitir Navarrete? Yo no veo que esa es la salida en este momento. Veo que la dirección convoque a un congreso para que de ahí se reflexione y se decidan muchas cosas. Entre otras podría ser el relevo de la dirección. Con un congreso. Pero primero un congreso. No puede ser mañana la nota sola y la reacción de políticos, voces públicas, de integrantes de la dirección y ya. Y decir que en el Consejo Nacional del fin de semana se va a asumir una posición del Consejo, que es un órgano de dirección. Tenemos que ir al máximo órgano de dirección, que es el Congreso Nacional, a reflexionar y a resolver todo esto. ¿Con un congreso se recupera la identidad? Es una pregunta complicada que me estás haciendo, pero un congreso es la esencia del partido. ¿Qué haces? Después de que has perdido la participación del fundador del partido, que ha hecho un deslinde, ha hecho él un deslinde de su posición de hombre moral, de hombre respetado, de una reserva de la política nacional, no solo de la izquierda mexicana, frente a los recientes hechos y frente a al desempeño de la dirección nacional. Por eso yo llamo a que no sea una reacción solo de la actual dirección. Tiene que ser una reacción, mejor dicho, tiene que ser un hecho que sea reflexionado desde el máximo órgano, que es el Congreso Nacional. Senador, desde su perspectiva, ¿prevé una desbandada del PRD toda vez de que primero se formó Morena y ahora pues se va el líder moral del PRD? Mira, por eso yo hablaba de la pérdida de la identidad. Puede haber gente que mañana o pasado mañana o en días siguientes anuncie su salida del PRD, sí puede haber. Pero puede ser que mucha gente piense que fueron pocos los que siguieron al ingeniero Cárdenas. El asunto está en la sociedad, en la percepción social. La militancia partidista forma parte de un modelo organizativo, pero quien gana elecciones, quien hace que un partido tenga presencia, es la percepción que la sociedad tiene sobre ese partido. Y hoy nos hemos quedado en el PRD sin una figura moral que esté respaldando las acciones del partido. Por eso es una pérdida de identidad la salida del ingeniero. Alguien podrá decir que es la salida de un integrante, porque por ahí ya hubo declaraciones el día de hoy que nadie es indispensable en el PRD. ¿Y vale la pena quedarse, senador, sobre todo con la dirigencia que no quiere reconocer los errores en el caso de Ayotzinapa y a la que no le importa la salida de Cárdenas? Debe de valer la pena si podemos encontrar una forma de resolver esto de fondo. Debe de valer así la pena. Por eso yo lo que estoy pidiendo es la celebración de un Congreso Nacional para poder hacer una reestructuración de fondo al modelo organizativo, al programa, a la declaración de principios y sobre todo a la congruencia. A la congruencia. Hemos perdido para el PRD el último de los baluartes que teníamos. Senador, ¿será el PRD en caso de que no se atienda este llamado y ahora acaba una reflexión profunda? Pues veremos resultados electorales negativos, veremos posiciones de opinión pública negativas, veremos circunstancias que ya no pongan al PRD en la posición de ser un partido de oposición real, de un partido de izquierda,
veremos esas cosas. Por eso es el momento de poder hacer algo de fondo. No pensar como algunos podrían pensar que este escenario ya estaba previsto, ¿sí? El escenario de un PRD sin el ingeniero Cárdenas, ¿sí? Es rescatable el partido, por un lado, tomando en cuenta todo lo que los antecedentes y ahora esta determinación, y dos, ¿no sería más sano que los militantes que no están de acuerdo, como el propio Miguel Barbosa, que acaba de decir que se perdió la identidad, se vayan al grupo nuevo que se está conformando desde el domingo pasado para conformar una nueva agrupación de fuerzas progresistas? Mira, Miguel Barbosa se queda en el PRD para participar de la transformación que muchos queremos se haga en el PRD. Yo no me voy a ir para facilitar cosas a nadie. Yo no me voy a ir para que haya un PRD sin obstáculos, sin opiniones disidentes. Yo me quedo para tratar de aportar desde mi sencilla posición opiniones, posiciones públicas sobre lo que veo mal en el PRD, y no es la primera vez que se los declaro, ¿sí? ¿Qué caso tiene seguir en el PRD? Yo diría que va a acudir a su última oportunidad. Pero es rescatable. Si somos capaces de transformarlo, sí. ¿Y dónde se transforma el PRD y todos sus principios, toda su congruencia? Desde el máximo órgano, que es un congreso nacional y real, no un congreso pactado, no un congreso resuelto por cuotas. No se trata, porque durante la mañana, después del debate, se atrevieron a pensar hasta que el ingeniero había sido el hombre que, educado como siempre lo ha sido, porque había ido a pactar públicamente con las gentes de la dirección. Se atrevieron a decir que había ido para pactar candidaturas. A mí me lo dijeron. Y yo les dije, la verdad no conocen al ingeniero. El ingeniero actuó con la mesura, con la caballerosidad, con el respeto que siempre se comporta, ¿sí? Y le montaron un escenario de una, diría yo, una parafernalia. Y pensaron que habían devorado al ingeniero. Es lo que pensaron. Y todos los que participaron allí, eso se imaginaron. Senador, yo le quiero preguntar, si en las democracias las mayorías ganan, y aquí en las elecciones anteriores internas del PRD ganó una mayoría por los chuchos, usted conoce esa corriente ideológica, la nueva izquierda. Esa mayoría, senador, es artificial, es una mayoría no, digamos, no surgida naturalmente en torno a un liderazgo que serían los chuchos. Y por otra parte, senador, evidentemente esto que está ocurriendo va a impactar en el grupo parlamentario del PRD. ¿Qué va a hacer Luis Miguel Barbosa? ¿Hablará con los integrantes para evitar una desbandada y por lo tanto que reduzca el grupo parlamentario del PRD del Senado de la República? Bueno, primero, yo sí conozco la vida de las corrientes, y el problema de fondo en cuanto al modelo organizativo del PRD es que las corrientes de opinión se convirtieron en grupos de interés y grupos de presión, y se reprodujeron así en todo el país. Dirigentes que se volvieron quien encabeza grupos de interés en una región, en un municipio, en un estado, y donde sus posiciones se resuelven no por posiciones de ideas y de ideología, sino por sus posiciones de interés. Ese es el problema de fondo en el modelo organizativo. Es decir, que los chuchos, la mayoría de los chuchos es una mayoría de intereses. Diría yo que todas las corrientes tienen esa forma de funcionamiento. Todas se convirtieron en grupos de interés. Y eso es lo que hace que ante una posición complicada ideológicamente, de contenido ideológico, no se tenga más que posiciones de acuerdos entre los puros grupos de interés. Eso es real en este partido, es real en muchos partidos. Pero así es como se toman las decisiones. Esa es la razón de la crisis del modelo organizativo. Lo que se aprobó en el Congreso Nacional de noviembre del año pasado recrudeció más eso, ¿sí?
Ahora, para poder ser parte de un partido, afiliarte a un partido, primero tiene que ser parte de una corriente política. Ahora, para ir a ser parte de la dirección, primero un grupo de consejeros tienen que formar una corriente interna. Ahora, las formas de control clientelar son mucho más fuertes que las que siempre fueron. Siempre había habido una libertad de participación en el PRD y hoy es un modelo absolutamente controlador a través de las corrientes políticas. Senador, Y respecto al grupo parlamentario, yo espero que todos tengamos la madurez para asumir este momento. No podemos pensar uniformemente. La uniformidad en la izquierda no existe. Hasta hoy hemos tenido la posición madura, sorprendentemente madura para ustedes, de que mantenemos una posición unificada a pesar de que ha sido un año de enorme, 2 años de una enorme presión en cuanto a las posiciones internas. Esa es una prueba de fuego que yo espero que la madurez del grupo lo sepa resolver. No puedo opinar en este momento sobre los demás integrantes, mujeres y hombres de mi grupo parlamentario. Seremos respetuosos y sin duda que es un tema a debatir. Yo espero que sea inclusive el día de mañana. Senador, ¿usted tiene confianza, esperanza de que pueda resurgir el PRD como el ave fénix, dada esta crisis tan profunda? Yo sí debo de creer en donde estoy. Y creo que la única forma de resurgir es a través de un Congreso Nacional real, crítico, autocrítico, con propuestas y no simulaciones para decir que estamos unidos y aplaudir y que vamos con rumbo a una victoria electoral. Vean ustedes la razón de un partido político. La razón es la percepción que a su favor tenga de la sociedad para alcanzar el poder público. Esa es la forma de analizar la viabilidad de un partido político y esa es la forma de analizar por parte de la dirección si estamos en condiciones de ser un partido que aspire a alcanzar el poder público. Hay una crisis de la política, sin duda que la hay. Hay una crisis de credibilidad a la política, a los políticos, a las instituciones. La sociedad está inquieta, pero el asunto del PRD lo tienen que resolver los perredistas. Gracias. Gracias.